placer y el gusto de haber aceptado la invitación tan amable de la Fundación Isonomía para que pudiera presentar y moderar esta mesa. Como hizo Emma antes, yo también me voy a presentar. Soy Purificación Heras González, profesora de la UMH y co-coordinadora en la UMH del máster de Género e Igualdad en el ámbito público y privado. A mí directamente me interpela muchísimo todo el tema de la violencia, porque he sido durante todos los años que lleva el máster encargada de la rama de violencia de género. Y quiero comentar que para mí no hay saltos en las violencias. De hecho, siguiendo a una antropóloga, Cynthia Corbun, ella acuñó un término que es el continuum de las violencias. Las mujeres vivimos en un continuum de violencias, no solamente diferencias por edad, sino que realmente en todos los espacios de nuestras vidas vivimos las violencias, ¿no? De hecho, yo suelo plantear. Voy a utilizar 5 minutos, ¿vale?, para contar estas cosas, aunque vayamos un poquito tarde. Suelo plantear cuando dicen, no, es que las mujeres no han hecho la guerra. No, las mujeres no han hecho la guerra, pero las mujeres han estado en la guerra, ¿no? Nadie podrá decir que a las mujeres no les está afectando la guerra de Gaza, que siempre está bien recordarla, que está ahí, que también la de Ucrania, aunque el comentario de las mujeres no tenían que ir a la guerra, y yo les dije, no, y las mujeres que van a salir de Ucrania para proteger sus vidas y la de sus hijos y sus hijas, y en ese proceso migratorio, como en los procesos de trata, ¿qué les va a pasar, ¿no? También ha habido mujeres en las guerras lavando, cocinando, acompañando, sirviendo de prostitutas para los guerrilleros. En todos los espacios hay guerra. Y en concreto, en cuanto a la violencia institucional, pues yo pienso que el sentido que para mí tiene la explicación de la violencia es el control. El control, y la violencia sirve para algo. Y para mantener la estructura social tal como está, la violencia institucional es imprescindible. Por lo tanto, a mí me parece que esta mesa tiene mucho sentido en el día de hoy, además de daros la enhorabuena por el premio que os han otorgado. Aparte de esta introducción, quiero presentaros, antes nos han hablado de la asociación, pero los actos y las prácticas tienen nombre y tienen personas que tienen cuerpos. Y aquí tenemos a dos personas implicadas desde todo el tiempo del que nos han hablado sobre la Fundación, pero muy implicadas también ahora mismo en todo lo que ha ocurrido, las desgracias y el desastre, no solo natural, sino sobre todo personal, y no solo como consecuencia de un desastre natural, sino de un desastre social. Que se elabora durante mucho tiempo. Pues ellas están muy implicadas y afectadas, ¿vale? También quiero decirlo porque me lo han comunicado y lo he sentido. Están muy afectadas porque llevan mucho tiempo trabajando, desde el día 29 de octubre, trabajando con las personas afectadas en la provincia de Valencia. Aparte de esto, tengo en primer lugar, a Virginia Sanchís y a Chelo Álvarez. Ellas son cofundadoras de la Fundación Alana y las dos han hecho el máster de Violencia de Género e Igualdad. Virginia es educadora social y abogada y Chelo es especialista en trauma, psicoterapeuta, especialista en trauma y violencia contra las mujeres, abuso sexual a la infancia y educadora social. Además, Chelo, ambas son feministas, por supuesto. Chelo, según tengo aquí apuntado, es resiliente de la violencia de género y madre de Laura y Pablo. Lleva trabajando muchos años en contextos de violencia, de situación de violencia de mujeres e infancia. Pues yo creo que mejor ya tomáis la palabra y nos transmitís lo que habéis venido a contarnos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por invitarnos, por el premio, por supuesto.
Compañeras de Isonomía, claro que sí. Y bueno, aclarar un poco, me pasa como a Victoria antes, que os veo borrosas de lejos, pero luego miro al ordenador y no lo veo. Y además quiero también, porque siempre lo hago, comentaros cómo estoy yo hoy. Me encuentro mal, estoy griposa y por eso le pido a mi compañera que me ayuda y nos repartamos la faena, ¿no? Y esto nos suena, ¿a qué nos suena? A feminismo, ¿no? Una se cae, la otra te levanta. Nos caemos todas, nos levantamos todas juntas. Bueno, y después de esta pequeña aclaración, deciros que la asociación pues lleva un montón de años, como habéis escuchado en la presentación antes, trabajando para y con mujeres y criaturas víctimas de algún tipo de violencia machista. ¿Por qué nace Alana? Es que es para situaros en quiénes somos y a lo mejor el tono que vamos a utilizar a continuación. Alana surge, no existía la ley, nuestra ley que este año también cumple 20 años ahora mismo. Alguna de nosotras ya estaba atravesando lo que se llama violencia de género por la ley, como nos ha explicado antes la compañera de Baleares, violencia contra nosotras, contra alguna de nosotras, y nosotras sí que habíamos tenido la oportunidad de estudiar, sí que teníamos la oportunidad de seguir estudiando y teníamos muy claro que teníamos un deber para con otras compañeras que se encontraban en circunstancias por las que ya habíamos podido pasar y que alguna de nosotras, por ejemplo, aquí una servidora, yo misma, seguía pasando, ¿no? Entonces, aquello empieza así. En nuestros estatutos, ¿qué ponemos? Ponemos que somos un equipo de mujeres profesionales, en su mayoría víctimas de violencias machistas, que solo va con las subvenciones que nos llegan de vez en cuando o donaciones a contratar a más víctimas, ¿vale? Es decir, Alana es un proyecto que se va autoorganizando con más compañeras resilientes, porque no nos gusta la palabra superviviente o sobreviviente dado un momento, nutriendo de más compañeras que a su vez van a ir apoyando a otras mujeres y a otras criaturas, compañeras que empiezan procesos de salida también a través de la formación, formándose. Mires, estudió Derecho, yo estudié Psicología, otra compañera estudió no sé qué y la otra no sé cuántos. Y vamos haciendo como una especie de eso, de lo que os decía antes, ¿no? Se cae una, nos levantamos todas. Bien, ahora durante la Dana, y no puedo dejar de decirlo, enseguida nos organizamos, como comentabas, y hemos estado a pie de calle. Y aquí empieza nuestra ponencia, y esto es violencia institucional, ¿no? Fijaros, en España en concreto, así rápido, hemos tenido varios acontecimientos de catástrofes naturales. Acordaos de la de Madrid, la Filomena de Madrid, no me acuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, estalló el volcán en Canarias, la COVID, etcétera. ¿Por qué narices, nos preguntamos, no hay un protocolo todavía, y desde esta mesa lo tenemos que vindicar, un protocolo de emergencias desarrollado para con las mujeres, ¿no? Fijaos también que en el famoso convenio de Estambul, no me acuerdo en qué artículo, pero os lo puedo buscar si a alguna le interesa, hay un artículo que se refiere, y además Riman Salem nos lo recuerda, nuestra relatora especial de violencia contra mujer y niña, también hace poco con Gaza, que ya sabéis que además tiene familia cercana, etcétera, con lo cual está más motivada para esto. Insta a los estados que apoyan a los estados miembros de ONU, Convenio de Estambul, Grevio, etcétera, 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 a que hayan protocolos en situación de catástrofes, perdonadme, que protejan a las mujeres, ¿no? Esto efectivamente no es una guerra, pero sí estamos en guerra. Yo con eso opino como tú. Somos parte de una guerra. Cuando hay una catástrofe, las víctimas, las mujeres y las niñas, pues por desgracia son objeto y objetivo de más violencia, ¿no?
Pero fijaos qué triste que dónde estaban las víctimas de violencia machista, de violencia de género por ley, las que tienen ya su denuncia interpuesta, su orden de alejamiento. Me voy a quedar sin voz. Es que hablo mucho y muy rápido, o sea, tengo este pequeño problema, no que toseré. Y las que no habían denunciado, ¿dónde estaban? ¿Quién estaba yendo casa por casa? Porque para situaros en la Dana se fue la cobertura, obviamente, ¿no? La gente perdió el móvil, obviamente, o sea, entró el agua a lo bestia, ha sido una riada, aunque le llamemos Dana, y las mujeres perdieron, y los hombres, todo el mundo, sus móviles, sus tal, sus cual, la luz, todo. ¿Quién estaba buscando a las víctimas registradas en los sistemas públicos? De Biogeno a Trempro. Esto es una preocupación alarmante, porque no es una preocupación, es un síntoma de que algo no funciona en la administración, y esto al final de la película y al principio también es violencia institucional, ¿no? Este abandono. Lo que os decía Vir antes recogiendo el premio, ¿no? Alguien se ha preocupado por esas mujeres explotadas sexualmente, víctimas de trata, que la mayoría encima no tienen ni siquiera papeles, porque están, me toca las narices decirlo con esta expresión, no tiene papeles, pero es la expresión que utilizamos entre todas nosotras, mujeres en situación irregular. ¿Alguien se ha preocupado de ir a esos prostíbulos, al mogollón, que lo habréis visto en la tele, de centros comerciales y polígonos que han sido arrasados, a buscarlas? ¿Alguien se ha preocupado? ¿En serio? No, no se ha preocupado. Eso es violencia institucional. Nosotras ahora os vamos a hablar de la violencia institucional de la que solemos hablar. Y os miro a vosotras, porque aunque no hemos hablado, me imagino quiénes sois, ¿no? Y somos lo mismo, me imagino. Somos víctimas, somos mujeres resilientes de la violencia machista, y vamos a hablar de cosas que os van a sonar un montón. Alana lleva un montón de años trabajando en plataformas estatales, trabajando en informes sombras. Hace poquito, hace 2 años creo, si no me equivoco, fue la evaluación del CEDAW a España, luego vino el CAT, el Comité Antitortura. También presentamos un informe sombra al Comité Antitortura, porque la violencia institucional, como vais a ver a continuación, es tortura contra las mujeres y nuestras criaturas. Vino el Grevio, vino Riman Salem, la relatora, y vino aquí Tokiski, ¿sabéis?, para decirnos, Gobierno de España, o sea, al margen de que las organizaciones, además vosotras también habéis participado en estos informes sombra, la devolución fue, España, seguís teniendo una metodología, sobre todo en los juzgados de familia, policial, etcétera, etcétera, con un sesgo de género increíble, ¿no? ¿Y aquí qué estamos haciendo? Me pregunto, ¿vale? Claro que hemos avanzado, queremos ser positivas, tenemos una ley maravillosa, que estoy de acuerdo con la compañera de Baleares. El problema de la ley es que no se ha desarrollado. Fijaros la de ciudades y poblaciones que tenemos todavía sin juzgados especializados de violencia de género, sin cámara GESEL, cuando es un derecho nuestro y de nuestras criaturas. Sale otra ley, la LOGILS, la LOPIBI, que la conoceréis vosotras, de protección a la infancia y adolescencia, que también habla de la prueba preconstituida, las compañeras de Feminor, que conocéis todas, las Barnahus, etcétera, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pues está pasando que nos cierran la boca, nos ponen una mordaza y encima nos apalean, ¿no? Y por eso el título es La violencia institucional, segunda parte de la violencia de género. Y a lo mejor es la respuesta a la pregunta ¿por qué solo denunciáis tan pocas mujeres?, ¿no? Pues eso, ¿no? ¿Verdad, compañeras? No hay palabras. O sea, está claro y clarísimo. Exacto. Vir, si quieres seguir, y yo bebo agua. Dejamos respirar un poco. Bueno, hemos puesto aquí un poco que faltan bastantes... Ay, perdona. Gracias. Vale, ¿qué es la violencia institucional? Bueno, la violencia institucional es sobre todo toda acción o omisión, ¿no?, que las administraciones hacen para no protegernos ni prevenir la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo. ¿Y cuáles son qué consecuencias tiene la violencia institucional? Pues revictimizar a la víctima,
como siempre. Luego diremos más, que me estoy acordando que es que tuvimos un lapsus ayer a última hora con la presentación. Bueno, se nos borró, bueno, se fastidió el USB donde estaba puesta y la tuvimos que hacer a prisa y corriendo ayer por la noche. Bueno, recortar recursos específicos, lo que comentaba antes Victoria, ¿no? Cuando lo primero que se recorta siempre es en derechos sociales, pero sobre todo en derechos que atañen a las mujeres. Falta de diligencia de vida, es que yo creo que esto es un concepto que es súper importante, ¿no? La diligencia de vida es que es exigible, ¿no? a todos, pero sobre todo a operadores y operadoras jurídicos que no la tienen. Cuestionar la credibilidad de... Espera, explica qué es la diligencia de vida, porque a lo mejor hay gente que no... Ya, bueno, la diligencia de vida es el deber, ¿no?, que tiene toda persona de realizar su trabajo, porque para eso es que lo tienen que realizar. Quiero decir, un juez, como dice la Constitución, tiene que juzgar, ¿no? Tal, y luego ejecutar lo juzgado, dependiendo del tipo de juez, pero bueno, dentro de unos criterios de objetividad y constitucionales y legales, y normalmente no en unos criterios subjetivos y lo que decíamos antes, de sesgos ideológicos y de género, ¿no?, que es lo que suele pasar en este país, que es justicia patriarcal, y eso es así. Quiero decir, no es nada que estemos diciendo, pero tenemos una justicia, otras muchas cosas patriarcales, pero la justicia que tenemos, sin generalizar, porque luego nos dicen, siempre generalizáis, bueno, pues la mayoría, no generalizamos, pero mucha, y sobre todo en juzgados de familia, que es donde más obvio es, y en determinados juzgados de familia ya es sangrante. Cuestionar la credibilidad de la víctima, pues eso siempre, quiero decir, yo creo que siempre lo decimos, el único delito cuando vas a denunciar donde se te cuestiona son los delitos que atañen a las mujeres. Yo voy a denunciar, que es un ejemplo muy simple, ¿no?, pero yo voy a denunciar el robo de un móvil y nadie me dice, ¿estás segura que te lo han robado? ¿No será que te lo has dejado? ¿No será que a lo mejor tal? No, estoy denunciando un delito y nadie me coge la denuncia, dónde fue, cuándo, tal. Tú cuando vas estás segura, pero estás segura que no ha sido una discusión, pero estás... Quiero decir, al final siempre se nos cuestiona. Y como decía Chelo antes, con el informes que ha recibido el Estado español de REM y de los relatores especiales, se dice que aparte del sesgo que tiene la justicia en este país, realmente se cuestiona siempre la credibilidad de las mujeres y de las criaturas. Y eso está dicho, ¿sabes?, por un organismo, no es que lo digamos nosotras, es que está súper comprobado, se nos cuestiona. Cuando además nuestro propio paraguas legislativo está diciendo, por ejemplo, con la famosa LOPIVI, la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia de Género del 2021, o sea, de hace poquito, que esta no es que no esté sin desarrollar, es que no se ha desarrollado nada, por desgracia, está hablándonos de, vuelvo a insistir, prueba preconstituida, diligencia debida, y que a cada niña y niño se le crea, al margen de la edad que tenga, se le crea y se le escuche, porque para creerle hay que escucharle, ¿no? Todo esto luego ha quedado en papel, y es papel mojado, obviamente, y es violencia institucional. Y tenemos un montón de ejemplos que os podemos trasladar de criaturas. Yo hablo de criaturas porque las niñas y niños es lo que más nos preocupa a las que tenemos hijos y hemos pasado por esto, ¿no? Pero con las mujeres igual, ¿no? El ponerte en duda y además instarte, y esto es verdad, y claro que generalizamos, y claro que hay gente que trabaja perfectamente en los cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado, en los juzgados, etcétera, etcétera, pero esto es lo que hay, o sea, lo tenemos que trasladar aquí. ¿Estás segura de que vas a denunciar? Porque sabes que si denuncias a lo mejor tienes custodia compartida. ¿Tú estás segura de lo que vas a hacer? Eso lo habéis oído todas y de compañeras. Claro, entonces todo esto hace que la víctima se levante y diga no denuncio, ¿no? No denuncio, obviamente, me están instando a que no denuncie. Te están empujando a decir, no veo la puerta. Pero es que, por otra parte, vemos en los anuncios de las campañas que ahora nos rodean del 25N, es denuncia, denuncia, denuncia. No estás sola. No estás sola, denuncia, ¿no? Hay salida. Ya lo sabemos que hay salida. Ya sí lo sabemos que hay salida. Pero con denuncia, sin denuncia y con qué recursos, ¿no? Y os podemos poner tantos ejemplos tan desagradables que además yo te voy a ir interrumpiendo y voy a ir poniéndolos, porque esto dice como siempre, porque esto es una realidad y creo que tenemos que... Sí. Claro, ya hay que explicar las cosas del color que son, ¿no?
Niñas y niños, que luego entraremos con el tema del falso SAP, del síndrome de alienación parental, que sigues leyendo, que fíjate, quiero trasladaros desde aquí que la LOPIDE no prohíbe el SAP, y lo hemos oído por activa y pasiva, y yo ya me cabreo y todo conmigo misma, porque es que en la ley no pone que está prohibido. Si estuviese prohibido estaría penado y sancionado. No, en la ley, en la LOPIDE pone que, no se utiliza, que se recomienda, que tal y que cual. Intervenir yo también. ¿Puedes describir qué significa eso? Vale, el SAP es el síndrome de alienación parental, que vosotras también seguro que sabéis de qué va esto, y es un síndrome que se inventa, luego íbamos a entrar en ello, pero bueno, se inventa un pedófilo, un psiquiatra, que se llamaba Gardner, y se inventa esto, que es científico totalmente, con la intención de que se incluyese como un síndrome. En el DSM-5, bueno, en esa época el 4, el manual de psiquiatría americano, que es el que utilizamos todas en psicoterapia y en psiquiatría, no lo consiguió, y lo que pretendía simplemente era tapar, además lo decía, y luego hemos traducido sus libros y dan ganas de llorar. Y lo que pretendía simple y ampliamente era: mujer, tú me denuncias por abusos sexuales a nuestro hijo, a nuestra hija, o por violencia hacia ti o tal y cual, pues estás como una cabra, Machausen, o sea, un montón de barbaridades impresionantes, y el tío lo que hace es, las que sois psicólogas lo sabéis, lo tenía todo súper organizado y súper montado. Diagnóstico diferencial, ¿vale? Todo súper. Si la mujer presenta esta sintomatología, el castigo es este, ¿no? Por ejemplo, si denuncia 1 o 2 veces, el castigo es custodia compartida. Y él además animaba, y ahora lo leeréis en las diapositivas, a las y los profesionales, operadores jurídicos, puntos de encuentro familiar, ahora y además en cada sitio se llaman de una manera, etcétera, etcétera, a que se aprendiesen este diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Sigues denunciando? Te quito la guarda y custodia y verás a tus hijos y a tus hijas en un punto de encuentro donde te diga la autoridad judicial. ¿Sigues denunciando? Pues mira, te arranco a tus hijos casos que conocemos todas y todos, como el de María Sevilla, Juana Rivas, Patricia, bueno, un montón de casos, ¿no?, que tenemos en el panorama estatal, ahora, antes y hace años, porque qué casualidad, yo escuchando, es que se me ha olvidado, a Victoria decía, fíjate tú qué casualidad, que lo comentamos siempre, cuando entra el SAP aquí en España, el síndrome que estoy explicando, entra por Barcelona en una fundación que empieza por F y acaba por A, y que no puedo decir por si me denuncian, entra por aquí en el año 96-97, qué casualidad, ¿no? Cuando empezamos las feministas a escribir, a tener literatura, articulado, ¿verdad? Entonces dices, claro, nosotras, como muy bien ha dicho ella, la reacción del patriarcado. Nosotras nos movemos, ellos reaccionan, nosotras caminamos 2 pasos, ellos nos hacen retroceder 1 o medio, o depende. ¿Sabéis? Entra el SAP así en España y se instaura en todas partes, no solo en las operadoras y operadores jurídicos, hasta en la universidad está instaurado esto, ¿no? Hay congresos de psicología. Sí. Hay congresos que nosotras, una de las cosas que hace esta asociación, en compañía de las compañeras del asociacionismo feminista, es denunciarlo, ¿no? Congreso de SAP en no sé dónde, aquí en Valencia hace poco tuvimos un congreso iberoamericano, no sé qué, de prácticas jurídicas, te leías el profesorado que había aquí y los titulitos y ya sabías, ¿no? Esta señora va por aquí, el otro señor denuncia, claro, la UNED también, trocitos de SAP, ¿no? Que hablas con esta gente y te dicen, en el alumnado hay que, esto es una interpelación también al mundo académico, hay que darle un punto de vista crítico de las cosas, ¿no? Y dices, bueno, yo me acuerdo a este señor, un señor famoso de la psicología infantil, que yo le decía, bueno, ¿y por qué no en el carnet de conducir enseñamos al alumnado a que se salte en el semáforo rojo, ¿no? O sea, vamos a ver, vamos a enseñar al alumnado que se salte el semáforo en rojo y que prueben a ver qué pasa. Que se mata, entenderá
que no hay que utilizarlo. O sea, ¿qué pensamiento crítico? No sé si me estoy, te estás expresando bien. perfectamente. ¿Pensamiento crítico de qué? Y el SAP fue corriendo, y ya os digo, está instalado en todas partes, en servicios sociales, en los juzgados, en los colegios oficiales, en toda la formación académica y desacadémica, privada, pública, etcétera. Me estoy riendo, pero no tiene ninguna gracia, ¿no? En los gabinetes psicosociales adscritos a claro, los los juzgados, IMLs, en muchos sitios. Y esto es un peligro público andante, ¿no? Y además es que lo mismo, volvemos otra vez a la formación. Claro, tú estás explicando esto a gente, a alumnas y alumnos que están estudiando X máster y se quedan con esto, con que el SAP sí que existe, que hay madres y mujeres maliciosas que intentan poner a sus hijas e hijos en contra del padre y que, etcétera, etcétera, y se lo creen y luego lo llevan a la práctica en sus puestos futuros de trabajo. Pues esto es un peligro, ¿sabéis? No sé cómo lo veis vosotras, pero es un peligro. A España se le ha llamado la atención hasta en 5 ocasiones. Nuestra relatora, que nos duró mucho tiempo, por cierto, Riman Salem, a través del Comité de Derechos del Niño, porque es del niño, no de la niña, se llama así, por cierto, y el CEDAW, el Comité de Derechos de la Mujer, sobre cómo el sistema patriarcal instaurado en las administraciones públicas de España. Y nos lo hemos pasado por el forro también de la toga, el forro del gobierno, por todos los forros, por todos y cada uno de los forros. ¿Os acordáis de Ángeles González Carreño, que tuvo que ir a denunciar no sé cuántas veces, 50 o más veces? Llegó hasta el Constitucional. Claro, sí, y asesinaron a su criatura. Y después de que la ONU... no, fue el Tribunal de Derechos Humanos de Sí, la Haya, es verdad. Sí, la Haya le fue. dice a España, indemnice a esta señora, que ya hablas con ella y te dice, yo no quiero dinero, oiga, yo quiero restaurar el daño que me han hecho, yo quiero que esto no vuelva a pasar, ¿no? Ya, pero 2015 ya aún no ha recibido nada también. ¿Sabéis? Sí, esto es así, ¿no? Y más casos como el de Irune Costumero, también la relatora hace especial mención a ella, que sigue sin su niña, sin su niña, una mujer víctima de violencia de género, con una niña que supuestamente, porque tenemos que decirlo, que supuestamente sufrió violencia física, ¿no? Supuestamente, todavía no ha recuperado a la niña, ¿sabéis? Y así de casos en España, en el País Valencià, en Valencia, en Castellón y en Alicante y en todas partes. Es brutal. Esto es una, más que brutal, Vir, creo que esto ya no son ni derechos humanos. O sea, nosotros hemos ido al Comité Antitortura de Derechos Humanos de la ONU a la evaluación de España con Amnistía Internacional, hablando de la brutalidad policial en no sé dónde, tal cual, y nosotras hablando del SAP, ¿sabéis? Porque es una auténtica brutalidad contra criaturas y mamás y contra las propias mujeres. Cuando además está legislado todo, o sea, pero mal legislado. Pero eso luego, si quieres, lo explicas tú, porque yo tampoco me quiero meter en rollos legales, ¿no? El problema de los y las legisladoras. No, bueno, no. Sí, no, que hay mucho que hablar, Bueno, no. digo, hay mucho que hablar. No, es que lo voy a explicar ya. Vamos, si es que ya lo sabía. La LOPIBI, aunque me queda fónica, la LOPIBI, la Ley Orgánica de Protección a la Protección a la Infancia de 2021 nos dicen que hay, bueno, como toda ley orgánica, lo sabéis, modifica Código Penal, Código Civil, Alecrim, etcétera, ¿vale? Pues nos dicen, así para vendernos la cabra, que es mentira, ¿se ha prohibido el SAP? No, señora, ahí no pone que se ha prohibido el SAP, y además no habéis explicado qué es el SAP, ¿vale? Primer punto. El artículo 94... Sí, los artículos, bueno, pues creo que es el 94.2 bis o algo así del Código Civil. Las víctimas, o sea, desde los juzgados, las víctimas tendrán a sus hijos e hijas y pone la coletilla de si el juez lo estima conveniente por la protección del menor. O sea, mentira, ¿sabéis? Esas frases, claro, o sea, si tú dejas abierta esa puerta, esa ventanilla que lo decide el juez, aunque la ley te diga que las hijas e hijos de la víctima se les retire la guardia y custodia por parte del progenitor, pues chica,
el dilo momento más es una clarito, o posibilidad. chico, ¿sabes? No sé quién legisló. ¿Sabes? Si no es o sí que lo sé. imperativo, y siendo imperativo tampoco lo cumplen. Ay, perdón. Que si no es Fijaros algo que- imperativo, lo que quería decir, Claro. y aun siendo un imperativo, cuesta mucho que se cumplan muchas cosas, pero si es una posibilidad y lo dejan al libre arbitrio del juez o la Sí. jueza de turno, pues Y luego otra peculiaridad también. A ver, recordemos... casi no hay retiradas de guardias y Claro, custodias a los pero maltratadores. fijaros qué paranoia, porque esto es paradójico y paranoico también. Desde el 2015, nuestras hijas e hijos son víctimas de violencia de género. No es que sean víctimas que estaban observando, que les ha pasado de refilón, no, son víctimas porque se modificó la ley y se modificó hasta el Estatuto de la Víctima. ¿Qué estamos reivindicando las víctimas a través de la Federación? Vamos a ver, somos una familia. El día que a la víctima la vean con su hija e hijo o los 400 hijos que pueda llegar a tener como una familia, estaremos todas englobadas en un sistema de protección con sentido común. No sé si me estoy explicando. Lo que no puede ser es que si mis hijos son víctimas de violencia de género porque lo dice la ley, no porque lo diga yo, es que lo dice la ley y a raíz de esa ley se reformaron más leyes, incluido el Estatuto de la Víctima. ¿Por qué mis hijos no tienen la misma protección que tengo yo y todas las medidas? Si es que se adoptan porque se nos borraron los datos y yo hoy no me encuentro bien, pero muy pocas retiradas, son todas cautelares, es decir, a lo mejor hay, mientras, que eso también lo pone la ley, mientras dure el proceso Sí, mientras esté instruyendo y penal, todo. claro, el niño está protegido entre comillas, pero de pronto aparece una cosa que se llama revinculación, ¿sabéis? Y de pronto es a los 2 o 3 meses. ¿Y tú qué te creías? Que tu hija y tu hijo se quedaban contigo, porque es que lo pone la ley. Y como son víctimas, tienen los mismos derechos que tú y tu misma orden de alejamiento, pues mira, no. A partir del mes que viene tienes que llevarlo este día y este otro día, de tal hora a tal hora, al punto de encuentro, o a no sé dónde al intercambio, o te cambio la custodia, o. Las que son guerreras entran en el follón que os he explicado del SAP. Entran en el, ¿sigues dando por el saco con más denuncias, más denuncias, más denuncias? Pues custodia compartida. Más todavía, pues te retiro la guarda y custodia. Tenemos compañeras por alguna comunidad autónoma que otra. En Valencia nos queda una con la retirada de la patria potestad, que sabéis que eso es rarísimo que se retire la patria potestad en este país, y se la han retirado a la víctima, ¿sabéis? Por eso os decía que es un sinsentido común y es alarmante, y todo esto es lo que es la violencia institucional. Sigue, Vir. Bueno, ya después de todo esto, Perdona. yo soy más cuadriculada, entonces me hacéis los Porque ha guiones. estudiado Derecho. Pues por eso será, Esta por eso es la será. diferencia entre una jurista y una psicóloga. Perdón, Es lo que hay. es por ponerle humor. Bueno, alargamiento de los procesos judiciales, es verdad que eso también es violencia institucional, cuando de manera injustificada un proceso judicial se alarga y se alarga en el tiempo y se alarga en el tiempo y se alarga en el tiempo y nunca hay una resolución. No lo hemos puesto aquí, pero la reparación, la falta de reparación del daño, que es súper importante, y eso tendría que ser base de todo. No hay reparación del daño a la víctima, no lo hay. Y luego, por supuesto, la falta de perspectiva feminista y de infancia. No hay esa visión. Yo sí que os quería poner un ejemplo, porque mira, hablando antes que he dicho generalizo y la justicia patriarcal, hay honrosas excepciones. Creo que todas habéis oído hablar de Isabel Jiménez, que es la jueza esta que ha salido mucho en prensa, porque en las sentencias se dirige directamente al niño o a la niña y le hace una carta En Barcelona. y le explica pues por qué no va a volver a ver a su papá, porque además ella sí que tiene una perspectiva feminista, ¿no? Además se lo explica, que lo ha escuchado y por qué. Pues ella hace otra cosa muy buena, y es en los procesos de familia, cuando entra el señor progenitor o el progenitor, porque yo sí que no hablo de padre, no hablamos de padres, ¿no? Un padre es otra cosa, el progenitor entra pidiendo la custodia compartida, ¿vale? Ella lo primero que le dice al abogado o abogada de ese progenitor es: fenomenal, quiere la custodia compartida, muy bien, pero que sepa que le voy a poner una pensión económica sí o sí, porque sabéis que en muchos casos de custodia compartida no hay una pensión de alimentos, y entonces, oye, pues qué bien, ¿no? Yo tengo la custodia compartida. Pues esta jueza dice, bueno, yo en función de los ingresos de cada parte sí que voy a poner una pensión de alimentos. Pues dice que en el 80% de los casos se retira la petición de custodia compartida.
Quiero decir, pues es un caso excepcional, ¿sabes lo que te quiero decir? Que eso tendría que ser lo habitual en todos los juzgados de familia. ¿Por qué quiero esa custodia compartida? ¿Realmente soy una persona que estoy implicada en la crianza de mis hijos y de mis hijas? ¿Me preocupan o realmente es una manera, en la mayoría de los casos, de ahorrarme el dinero y en otros muchos, pues de seguir fotren? Porque hay que hablar De seguir claro. fodiendo. Porque fijaos, cuando en algunas mesas de trabajo empezamos con algún tipo de, fíjate que esto lo dice gente que te creías tú que tenía una perspectiva feminista de nuestra situación, y va y lo dicen esas personas, compañeras y compañeros, que supuestamente son personas de ideas progresistas, y también lo dicen la gente de derechas, ¿no? Aquello de, bueno, nosotras en las manifestaciones todas vamos gritando un maltratador no es un buen padre, etcétera, vale. Entonces ahora hay una línea de trabajo de, no, es que la corresponsabilidad familiar, la tal, y dices, mire, oiga, o sea, este señor, por llamarlo señoro, me ha maltratado a mí, ha maltratado a mis hijos. O sea, a experimentar con sus hijos, no con los míos, ¿sabe usted o qué? ¿Sabéis? Es que esto es muy gordo. O sea, ¿cómo que va a ir a talleres de aprender a ser papá? No, o sea, eso no es así, esto no va así. O sea, tú te puedes apuntar a un curso de aprender a hacer pasteles de chocolate, a ver si te salen bien, pero con nuestros hijos e hijas no se experimenta, no vamos a jugar a esto y no lo vamos a permitir. Aunque nos obligan a jugar a esto, pero intentamos no permitirlo. O sea, esto no puede ser, es que es todo un auténtico destarifo impresionante. Y es una causa, ¿no?, de la percepción que se tiene real y la importancia que se le da a la violencia que sufrimos las mujeres. Quiero decir, realmente, al fin y al cabo, no se termina de valorar. No piensas que un hombre que agrede de manera sistemática a una mujer, ¿no?, lo parcelan. Bueno, es que esta parte así, pero en el resto de las partes de las parcelas de su vida, oye, es un encanto y es muy buena persona. Pues mire, no. Claro, pues es un mire, delincuente, ¿no? Yo es que creo que tenemos que hablar, Sí. quiero decir, quien comete un delito son delincuentes, y entonces vamos a cambiar también un poco el vocabulario. Son delincuentes, y los delincuentes, pues bueno, hay delincuentes que hacen un hecho delictivo en su vida por diferentes causas, pero hay algunos que, igual que la violencia es estructural, pues su delincuencia también es estructural. Claro, fijaros que el lenguaje, sabéis que no es inocente, el lenguaje domina el pensamiento y efectivamente son delincuentes, o sea, y tenemos que decirlo, es un delito gravísimo. Y lo dice no lo decimos nosotras, lo dice la ley en las comunidades autónomas, la ley estatal, lo dice la comunidad, la ONU y lo dice Tokiski. Son delitos muy graves y son atentados contra los derechos humanos, con lo cual estos señores son delincuentes. Y fijaros que encima más violencia institucional. Luego que se pregunten por qué no vamos denunciando, ¿no? ¿Por qué no vamos denunciando? Pues por todo esto. Hay colegios de abogacía que tienen turno mixto, ¿no? Entendemos que es esto, o sea, por ejemplo, eres abogada del turno de oficio de violencia, hoy defiendes a una víctima y mañana, con todo lo que tú sabes para ayudar a una víctima, defiendes a un maltratador. Son turnos mixtos y esto existe en varias zonas cercanas, que lo sepamos todas. Y es una lucha, ¿no? Entonces te contestan las garantías constitucionales, el derecho, ¿cómo le llamáis? Todo el mundo tiene derecho a la defensa Del reo, tal. Sí, y es que sí. somos tan garantistas que ellos tienen más derechos que nosotras a la postre. O sea, ellos siempre ganan, siempre tienen más derechos que nosotras y nuestra familia, que son nuestras hijas e hijos, ¿no? Y esto es una realidad así de cruda. Y luego vuelvo a repetir, atrévete a denunciar. Y no estamos diciendo que no denunciemos, todo lo contrario. Nosotras armamos en nuestras oficinas, armamos las denuncias, nos vamos a los juicios, preparamos a las letradas y letrados de oficio que se dejan, etcétera. Y claro que animamos a denunciar. La pregunta es, instituciones, ¿por qué no denunciamos? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Pues parece ser que no. Pues por protegernos a nosotras y a nuestras criaturas. Mirad, el asesinato de una chica, no sé si recordáis el caso, fue hace 7 u 8 años ya,
de una, no me acuerdo el nombre de ella, creo que era Sara, en Chiva. ¿Os acordáis de ese asesinato que la asesinó Rubén? Pues este juicio salió 6 o 7 años después. Los padres, el padre que iba, me acuerdo súper bien de ese día, nosotras estábamos en la puerta, yo estaba trabajando con la hermana. El padre se caía, o sea, ¿sabéis lo que es después de 6 años que hayan violado y asesinado a tu hija tener el puñetero juicio? O sea, eso desde un punto de vista de la salud mental es terrible porque esa familia no pudo hacer un duelo en condiciones, pero es que eso es ya el sumum de la barbaridad de la violencia institucional, ¿no? Todo esto. O sea, ¿de qué vamos? O también es violencia institucional, pero luego entramos las noticias, la prensa y todo esto, cómo nos lo transmite. Sigue, Vir. Bueno, es que ya se ha muerto, o sea, ha aparecido muerta. Ha aparecido muerta, sí, ¿sabes? Es adivina. Bueno, lo que estábamos diciendo, pues eso, cuestionar el testimonio de una víctima, presuponer que la denuncia es falsa, ¿no? Las famosas denuncias falsas, oye, que solo se presuponen también en este delito, en los demás delitos, cuando es lo más habitual, no hay denuncias falsas. Y lo que decíamos antes, la falta de tratar con perspectiva feminista. Y lo que decíamos, que es que las instituciones lo que tienen que hacer es proteger, prevenir, investigar y tratar el daño. Y no lo hacen. No lo hacen, en la mayoría, ya lo estamos diciendo, vamos a generalizar, pero bueno, es que realmente es la mayoría de los casos, es la mayoría de los casos. Está fallando, falla el sistema, lo dicen, ¿por qué no denuncian las víctimas? Bueno, es que el sistema falla, pero es que el sistema lo forman las personas, que son los que lo aplican, ¿no? Al final parece que el sistema, ¿no? Y es como cuando habla la administración, parece que son entes así, tal, bueno, el sistema falla, pero es que el sistema se aplica, se desarrolla por personas, entonces, quien fallamos somos las personas. Claro, efectivamente. Otro ejemplo de violencia institucional en las puertas de los juzgados, que encima cuando vas a discutir a las mesas de trabajo en determinados espacios institucionales, te intentan convencer. Vamos a ver, las conformidades, ¿vale? O sea, tú llegas a tu juicio y entonces tu abogada o abogado y el letrado o letrada de la parte contraria hablan entre ellos y el juez está de acuerdo y llegan a un acuerdo. Entonces la víctima está ahí, acollonida en un rincón, diciendo aquí qué puñetas está pasando, ¿no? Y eso es la conformidad, que llegan ambas partes a un acuerdo, ella firma y no hay juicio, con lo cual no hay condena, ¿sabéis? Y claro, la culpa, ¿os acordáis de la canción, no? De la culpa, ¿cómo era? La culpa fue del cha-cha-cha, ¿no? No, no era esa, una que cantamos en las manifestaciones. Ah, la culpa no era mía. La culpa no era mía, ni cómo vestía. Sí. Lo mismo, o sea, exactamente igual. La culpa sí que fue mía, porque es que te lo discuten. Es que ella ha dicho que sí, claro. O sea, ha dicho que sí porque este juicio lo está esperando desde hace tiempo, está muerta de miedo, no sabe qué va a pasar dentro de 10 minutos y le han puesto un papel delante que pone que el tío se compromete a no acercarse, a no sé qué, a hacer el puñetero curso que nos recordaban las compañeras, estos talleres tan impresionantes que se hacen con dinero del Pacto de Estado, por cierto, etcétera, etcétera. Todo eso es violencia institucional y siempre la culpa será nuestra, ¿no? Vuelvo a los titulares, como apuntaba Puri. Muere, no, ha sido asesinada. O sea, vamos a ponerle el nombre de tal. Presuntamente no. Si el tío se ha entregado, ¿qué presuntamente? Yo esto nunca lo llegaré a entender. Ya sé que lo dice la Constitución, pero vamos a ver, si el tío se ha declarado, se ha entregado, claro, siempre tapando, ¿no os dais cuenta? O sea, siempre estamos tapando los hechos. Seguimos. Y con los medios de comunicación, porque siempre sacan la imagen de la víctima, porque nunca sacan la imagen del presunto. ¿Sabes? Es que al final todo es violencia contra las mujeres, porque es denuncia, ¿por qué no denuncias? Bueno, pone el foco en él, ¿no? Siempre lo decimos, siempre se pone el foco en la víctima y nunca, porque es también, que eso también es violencia institucional y de muchos otros tipos, es la culpabilización de la mujer de si estás ahí es porque al final, pues mira, porque quieres. Mirar, el otro día tienes en el medios Senado, para salir, ¿no? Pues mira. Que os aconsejo que lo busquéis, está en Mrs. Google, también ahí en las redes.
el Observatorio contra la Violencia de Género del Gobierno de España en el Senado hizo una sesión plenaria, estuvo muy chulo, ¿no?, escuchar muchas cosas para analizar ahí. Pero hubo 3 testimonios, una era una atleta que, os acordaréis del caso también, que la tiraron por una ventana, ella es campeona creo que de natación o de atletismo paraolímpica, a mí me encanta escucharla siempre. Y bueno, ella decía que se había pasado un montón de tiempo mirando datos, porque si no damos datos, si no investigamos como hacemos en Feminor, aquí, allá y acullá, por desgracia todo esto se lo lleva, son palabras que se lleva el viento. Bueno, esta mujer, esta compañera decía que había estado analizando en la página del Consejo General del Poder Judicial, cosa que nosotras también hemos hecho con sentencias saperas, en el CINDOG Sí. El CENDOG, eso, pues se había preocupado y tal, y fijaros que los datos que arrojaba era que el 50% de las denuncias interpuestas que no llegadas a juicio habían sido sobreseídas. Sí, sobreseídas. Y El luego, 50% de las denuncias. la venta que nos hacen es que el 80 y pico % de las víctimas que hemos denunciado hemos conseguido una orden de alejamiento o algún tipo de medida de protección. Entonces hay que echar para atrás, ¿sabéis? Tenemos que analizar esto. Sí, y además que eran datos que se mantienen en el tiempo. Dice que este último año habían sido el 50%, el año anterior 47%, o sea que son datos que realmente es una tendencia, lo del sobreseimiento de las denuncias. Bien, nos quedan 5 minutos, nos dicen por aquí. Yo esto también lo quiero recalcar, porque soy muy cabezota. Vamos a ver, y me he hecho mayor. Siempre estamos escuchando, y lo decimos todas, y vamos a seguir diciéndolo, todo el aparataje montado alrededor de una víctima, que es mucho, es mucho. Yo lo metería todo en un cajón, lo sacudiría y lo volvería a montar, pero eso ya es mi opinión personal. Juzgados, policía, los centros 24 horas, los no sé qué, todo. No solo es formación, que también, ¿vale? No solo formación, que también. Es que hay que evaluarlo. Si no evaluamos todo el aparataje montado alrededor de una víctima, pero de la primera a la última, y no me vale con el buzón de quejas que sabéis que tenemos para poder protestar, porque nos da miedo meter la queja, por cierto, porque sabemos que hay consecuencias y lo tenemos grabado, vamos, en audios. Si no hay una evaluación inicial de, vale, ¿tú quieres ser jueza de violencia de género, Vir? Vale, pues te voy a hacer una entrevista y voy a ver qué nivel de sensibilización tienes para con las víctimas, como hacen en otros países para ser maestra, ¿no? En otros países para ser maestra tú estudias magisterio y luego te evalúan para ver si de verdad tienes alma de maestra. Pues toda la gente que opera con una víctima debería de ser evaluada previamente, durante. Y el que no sirva o la que no sirva se va fuera. O sea, si eres funcionario de carrera pública me parece muy bien, yo no te despido, pero te vas de este juzgado, te vas a lo mercantil, por ejemplo, es que siempre ponemos ese ejemplo. Tú eres de mercantil, perdóname, ya no lo digo nunca más, te lo prometo. No, tú me has entendido. Claro, o sea, vamos a ver, esto no es que tengamos más vocación unas que otras, no, me creo esto, soy feminista y tengo la perspectiva feminista necesaria para trabajar con las víctimas, con criaturas y mujeres. No la tienes, habrá que buscarse otro trabajo, ¿sabéis? Ya está, si es que esto es así, ¿no? Pues ya está. Porque luego hay que preguntarse también, claro, que luego hay determinados juzgados que tienen un plus los de económico y justamente unos son los de violencia. Entonces, quiero decir, pues claro, también hay que preguntarse por qué yo, señor juez, no solo los jueces o juezas, es que todo el funcionariado del juzgado, porque al fin y al cabo los operadores operan todos y cualquiera puede retrasar, ¿sabes?, una carpeta, es que pueden pasar muchas cosas, pero todos cobran un plus. Entonces, lo que decía Chelo, sensibilización, o sea, formación, por supuesto, además formación continua, no porque yo haga un curso de 100 horas, ya estoy formada para lo que me... Bueno, pues yo soy más optimista, sino una formación continua y una sensibilización y, desde luego, una evaluación inicial, pero una evaluación continua de las resoluciones, porque no pueden haber un 50% de sobreseimiento, es que no pueden ser.
O las acreditaciones y ya nos callamos con Ya. esto, porque hablar de violencia institucional es muy amplio y hay 80.000 temas y no hemos podido tocar muchos. Pero bueno, el tema de las acreditaciones o título habilitante, esto también es violencia institucional. Se supone que hayas denunciado o no, si eres víctima de violencia de género o de agresión sexual, incluida la LOPIB y las criaturas, tenemos todas derecho al papelito, ¿no?, que le llamo yo. Una acreditación que te legitima como que eres víctima de, que en otros sitios le llaman título habilitante, víctima de violencia de género, porque se llama así, o víctima de agresión sexual. Vale, ¿qué está pasando con esto? Y esto es otra reivindicación, porque esto sí que es violencia institucional también a lo grande. Te estoy atendiendo aquí, en el sitio oficial, donde te dan la acreditación, que no lo voy a nombrar tampoco. No. Ah, no, pues si no te estoy atendiendo aquí, yo no conozco tus circunstancias, no te doy la acreditación. Y esto es real como la vida misma. O sea, y esa mujer que está pidiendo la puñetera acreditación, la quiere no porque se la quiera colgar en un marco como cuando yo hice el último máster, no, la quiere porque puede pedir becas para sus hijos, una vivienda, ¿sabéis? El mínimo vital, la renta valenciana, no sé qué, no sé cuántos. Pero es que vamos más allá. O sea, aparte de que como yo no te he atendido, no te doy la acreditación hasta que no pasen unos meses, si vienes siempre, ¿sabes?, pues resulta que todas son finalistas. O sea, ¿para qué quieres la acreditación? Por ejemplo, voy a pedir una vivienda de protección oficial. Te hago la acreditación solo para la vivienda. A los 2 meses, quiero una beca para mi hijo. Así, pues ahora otra vez burocracia, 50 papelitos, o otra vez a explicar mi vida y milagros, revictimización cuartearia, no sé cómo llamarla, solo para la beca. ¿Sabéis? Esto, al año siguiente, otra vez lo mismo. Esto lo tenemos que cambiar y depende de las instituciones. Pero fijaos, en Andalucía esto va más allá. En Andalucía el papelito, la acreditación o título habilitante no se la dan a la propia mujer, que es un derecho de la mujer y de su hijo y su hija. No se la dan, la mandan directamente al Instituto Andaluz de la Vivienda, ¿sabéis?, al colegio donde vas a pedir. Es degradante, no sé cómo lo veis, pero esto es degradante. Y, por supuesto, de criaturas no conocemos ninguna criatura que tenga su titulito de criatura víctima de violencia de género. Por eso nosotras, y me callo ya, porque esto es para otra defensa más larga, no hablamos nunca de violencia vicaria. Hablamos de feminicidios vinculados a infanticidios por violencia de género en caso de asesinato, y en caso de las criaturas que siguen vivas, ¿vale?, como mis hijos o los vuestros, son víctimas de violencia de género porque lo dice la ley, no porque lo diga Manuel Loriente, lo diga yo, o lo diga Magda, que también lo dice. No, es que lo dice la ley. Y os invito a leer a Miguel, porque Miguel Loriente ha escrito sobre esto, y para que hablemos y conceptualicemos como toca, ¿sabéis? Y no inventemos lo que no hace falta inventar. El otro día Magda decía, no hace falta reconceptualizar. ¿Qué expresión usaste? ¿No te acuerdas? Hija, de verdad, ¿eh, Magda? ¿Cómo no te puedes acordar? Bueno, da igual redefinir. Miguel Loriente, sí, Loriente está también en nuestro grupo femenino y también habla de la violencia vicaria en el mismo sentido que nosotras, que por supuesto que existe, pero que las criaturas no las podemos difuminar en el mapa de la violencia. Las criaturas son víctimas de violencia de género, porque nosotras lo sabemos y porque lo dice la ley, y ya está. Que a mi madre, si tú le haces algo a mi hijo, claro que me estás fastidiando la vida, me duele mogollón, y es donde más me duele, sí. Pero el que está en el infierno, condenado al infierno, es ese niño o esa niña. Y eso quiero que se nos quede un poco, si os parece bien, esa reflexión. Y con esto y un bizcocho nos callamos. Y la que no iba a hablar, ¿eh? Porque no puedo más. Pues muchísimas gracias. Yo voy a empezar con una pregunta yo. Y ahora, cortita. ¿Es posible plantearse la propuesta de reconocimiento de víctima como en las mismas condiciones
que las víctimas de terrorismo? Eso es un tema que llevamos años reivindicando todo el movimiento feminista. Lo sabemos todas las Es que que es estamos, terrorismo machista. porque es terrorismo machista, y claro que es posible, pero para eso las administraciones públicas y en concreto el Gobierno debe ponerse a ello. Cuando una víctima y sus hijos e hijas sean considerados una familia y era un terrorista machista, o como lo queramos llamar, delincuente supremo y supino, pues a lo mejor... Y reconocer la violencia estructural, quiero decir, no lo que decía antes también Victoria, ¿no? De verlo como casos aislados, que es como se sigue, si la violencia, dice, la violencia machista es estructural, pero realmente luego el trato que se le da es individual totalmente. Entonces, Claro, hay que partir de que es un daño estructural. Es la forma de romper los problemas sociales. Claro, la gente empieza, es una lacra, no es una lacra, es un daño estructural, y por eso el lenguaje hay que aprender a que nosotras por lo menos lo intentemos manejar mejor. No, y no es una lacra porque se puede cambiar, Claro, se puede erradicar. efectivamente. Muy bien, preguntas en la sala, intervenciones, comentarios. Bueno, muchas gracias porque de verdad fascinante todo lo que dicen, o sea, real, totalmente real. Yo quiero aportar como desde la parte migrante, porque soy colombiana y bueno, llevo 2 años y medio aquí en España, y lo que tú acabas de decir sobre la regularización es un punto que me toca mucho, porque es cierto, yo de hecho cuando llegué a España, el primer empleo que me ofrecieron pues fue la prostitución, al cual dije no, ¿cierto? Porque aún estoy sin regularizar, porque desde que me vine dije, bueno, huyendo de una violencia machista, dije voy a conseguir las cosas a mi manera y bien hechas. Pero hoy es el día, después de un camino de 2 años y medio en España, en el que por ser migrante, por ser colombiana, por ser latina, se nos tacha mucho que venimos a conseguir papeles por medio del matrimonio, por medio de una pareja de hecho, por medio de trabajos ilícitos, y en la realidad sí, es así porque a veces no hay opciones, pero cuesta, pero sí es verdad que es lo que nos encontramos. Que si yo no tengo unos papeles en estos momentos es porque no he querido prostituirme, porque no he querido casarme con un español, porque no he querido hacer una pareja de hecho, porque tal vez en algún momento tampoco he podido denunciar por muchas razones, como tú dices, por protección, por miedo, por cosas que van más allá que ahora no quiero decir. Pero sí es verdad que todas estas cosas de pronto llevan a muchas mujeres luego a cometer cosas que no quisieran para poder obtener una legalización, por decirlo así. Entonces cuesta porque sí sufrimos directamente este tipo de maltrato debido a no tener un documento. Entonces era como eso. Bueno, yo como todas mis compañeras y me imagino que como todos los que estamos aquí, agradeceros enormemente la conexión y la forma de dirigiros porque conectáis con nosotras, con las personas que estamos aquí, pero ahora mismo lo que tengo que decir es que has conectado con nosotros de tal manera que habéis expuesto las dos un problema institucional que hemos sufrido en gran parte las que estamos aquí. Yo hablo en primera persona porque a mí en su día no me dieron la orden de alejamiento después de denunciar. La primera vez que denuncié no seguí adelante por miedo, en el juzgado número 6 de Madrid, que era donde vivía. Y después sí, después en una agresión sí que llegué a denunciar, con un juicio horrible, con un abogado al que vi 2 minutos subiendo en un ascensor, a las 8 de la mañana, en solitario un domingo. Un buenos días, un ascensor, una puerta que se abre, una sala a oscuras, en la que estás esperando que se abra la puerta, en la que no tienes, como tú has dicho, ni nungueada en una esquina, en shock, porque estás aterrorizada en cierta manera, tienes un bebé en casa, has logrado salir el día anterior de tu casa, en fin, todo el condicionante anterior, y entonces llegas a la institución que se supone que te va a proteger, y lo que te encuentras es que sale el abogado de oficio, que además luego te pide una minuta, que te intenta estafar,
que no es verdad, que tú no tienes que pagar, que es un abogado de oficio, pero de entrada te da la minuta en el ascensor, en el trayecto de salida. Y aparte de eso te dice cuándo sale que se ha sobreestimado porque el fiscal ha considerado que había premeditación. Yo no tuve la orden de alejamiento. Entonces hubo premeditación porque me agredió a las 8:30 de la mañana y yo fui a la Asociación de Mujeres Progresistas, donde estaba, y tardé hasta pues luego tuve que ir al médico, después de no tenía lesiones, pero fui a otra comisaría y fueron las 2 de la tarde. Mi relato no se creyó y no me dieron la orden de alejamiento. Después una jueza de la Audiencia Nacional Provincial me mandó una carta maravillosa, la que lamentaba mi caso, pero aquí estoy. He tenido que irme 500 kilómetros para ponerme a salvo del agresor. Perder todo por un señor. Por un delincuente que me ha encantado. Claro, fíjate, es que tenemos que empezar a hablar como, en serio, son delincuentes, lo pone, o sea, han cometido un delito, son delincuentes. ¿Por qué? Porque lo dice la ley, ya está, es que es verdad. Fíjate esto que has comentado de los letrados de oficio, eso no es habitual, pero es cierto que alguna compañera nos traslada, se ha ofrecido a llevarme mi caso por lo privado porque me dice que así tal y cual. Esto es verdad, esto pasa y es gordísimo. Pasa pocas veces y a estos señores tal cual te lo dice hay que ir al colegio de abogacía a denunciarlo. Yo llamé al colegio de abogados por y desgracia lo notifiqué, así. Evidentemente esa minuta, pues esto, pero claro, en ese momento también es verdad que como estás tan sola mal, y te quieres ir. A ver, en ese momento estás sola, te quieres ir y quieres que todo se acabe. Ahí yo le cogí el papelito y luego al día siguiente al otro, cuando fuese, pues llamé al colegio de abogados, le dije qué tal y entonces me comentaron que no, que efectivamente yo no tenía que pagar esos 800 euros, que para mí además era un capitalazo hace 15 años, o sea, que no tienes medios, pues, en fin. Entonces ese señor encima, entonces claro, yo comprendo lo que decís. Yo cuando denuncié después, en ciertos momentos he pensado, si llego a saber todo esto, no denuncio. Porque además yo salí a la calle y el tipo estaba a 500 metros míos. Sí que es verdad que puse un punto ahí de inflexión y entonces ya no me acosó de la manera que lo hacía antes, pero ahí seguía, ahí seguía. Entonces, al día siguiente podía haber salido en el telediario, porque en cualquier momento me podía haber agredido o me podía haber matado. De todas maneras, fíjate lo que te digo, a todas vosotras siempre os decimos lo mismo, solas no tenemos que ir a los juicios ni a denunciar, lo que pasa es que las organizaciones somos pequeñas y no damos para más y muchas no saben ni que existen las organizaciones de víctimas, porque hay que acompañarlas y hay que estar con ellas, porque les damos, en ese momento tú no ni ves. O sea, es que ese es nuestro objetivo ahora con otras mujeres, pero yo en mi caso sí fui sola. Claro, por eso, pero hay que animarlas. Y luego lo que os animo a todas es que, porque lo hemos ido haciendo, por ejemplo, con las acreditaciones, nos pusimos todas de acuerdo, y yo lo digo en público porque no hay ningún problema, y dijimos, vale, hablamos con el síndic de Greuges, que lo tenemos en Alicante, con otros, sabéis que en España hay 9 defensores del pueblo, que todos dependen de Gabilondo, del defensor del pueblo estatal, y dijimos, muy bien, queremos que esto salga en el informe sombra de la CEDAW en evaluación de España. Pues una por una, estamos así de organizadas ya, una por una a poner una reclamación. ¿Sabéis? Una reclamación detrás de otra reclamación detrás de otra. Y cuando haya muchas reclamaciones, aunque al defensor del pueblo lo que diga también se le pasa por el forro de tal, porque son advertencias o no me acuerdo qué palabra utilizáis, pero no tienen por qué hacerles caso. Recomendaciones. Recomendaciones, exacto, igual que hace CEDAW a España, pues por lo menos se hace público, ¿sabéis? Y algún día a lo mejor se cambia algo en alguna administración. Tenemos que estar reclamando, pero hasta en el servicio sanitario, que no hemos entrado en ese tema, porque lo nuestro atraviesa tantas administraciones. Pues el tema es, tú, si quieres poner una reclamación a un servicio X, primero tienes que ir, por ejemplo, ponte que es al colegio de abogacía. Primero se lo tienes que poner al colegio de abogacía una queja. Cuando pase un tiempo, creo que es un mes, que no tienes contestación, o te contestan algo con lo que tú no estás de acuerdo y no se ha arreglado el daño denunciado, eso lo mandas directamente al síndic, así va. Entonces, si todas usáis el mismo formato, ¿sabéis? Luego lo hablamos, para ir denunciando todos los sitios donde se nos está tratando muy mal, que es la violencia institucional de la que estamos hablando, en todos los servicios.
¿Cuántas de vosotras habéis ido al médico o médica de cabecera? Que hay de todo, por supuesto, ¿sabéis? O de salud mental, que nos atienden cada 4 meses, una cita rápida. Es verdad que es vergonzoso, ¿no? La psicoterapia pública, por desgracia, no la tienen la culpa no es de las compañeras de psiquiatría y sanidad pública, es que no hay más. Y no son expertas ni son feministas, eso sí que hay que recalcarlo. Y vas al médico de cabecera y le dices, me duele aquí o me duele allá. Y entonces mira y dice, víctima de violencia de género. Y hace pan, esto os habrá pasado también, al mes siguiente o al cabo de los 6 meses. Pues el caso es que se me inflan las piernas por la noche, estoy generalizando y también es que esto pasa, y yo lo denuncio, lo tenemos que contar. Y esto pasa y estamos generalizando y hay médicas y médicos de familia que de hecho la sanidad es nuestra puerta de salida muchas veces, que gracias a que están, porque son en general cielos, ¿vale? Solo que necesitan formación, porque esta gente sí que está sensibilizada. Entonces, me duele el dedo gordo del pie, y hace pan, porque ven, víctima de violencia de género. Y esto va así, son muchas cosas. Y entonces nos tenemos que ir ya porque ya nos hemos pasado del límite. Yo solo decir una cosa, que como no nos ha dado tiempo de todas las diapositivas, pero una cosa que ha dicho la compañera es, y es otra cosa de violencia institucional, ¿por qué el relato de la víctima se tiene que adaptar a las directrices judiciales, ¿no? Y no realmente el sistema se adapta a cómo tú tienes que contar ese relato, porque tienes que ir y te vas a acordar en ese momento que está tal, que el hecho ocurrió a las 12:03 del no sé qué, no sé cuántos, porque sabéis que si luego la denuncia no consta, luego no se va a juzgar. Entonces, eso también es violencia institucional, quiero decir, el sistema se tiene que adaptar a la víctima y no al revés. Tienes que memorizar la denuncia. O sea, si tú el día de la denuncia dijiste el lunes a las 3 de la mañana, el lunes 14 a las 3 de la mañana, y llegas al juicio y dices el martes 15 a las 6 de la mañana... Mal, ya está mal. Claro, bueno, pues así.